Grabando. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar acerca de la Guerra del Pacífico. Aquella guerra suscitada entre Perú y Chile. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. Antes de hablar de la guerra con Chile, tenemos que centrarnos en primer lugar en el aspecto histórico. ¿Qué es lo que pasaba? Primero vamos a hablar de un contexto internacional. La segunda revolución industrial, correcto, que se desarrolló en todo el mundo, trajo consigo grandes avances. Correcto, un ratito. Voy a responder esto. A ver, un ratito, chica, ya. Muy bien, ahora sí, disculpen. En el contexto internacional, ¿qué sucedía? La segunda revolución industrial generó una mayor oferta de productos, ¿correcto? En comparación a la demanda. Ello provocó una caída de precios y por consiguiente una grave crisis económica. Europa comenzó a salir en búsqueda de nuevos mercados y materias primas. Ello impulsó el imperialismo colonial impulsado por Gran Bretaña. Gran Bretaña, Inglaterra, comenzó su expansionismo, ya no tan solo en su país, sino viró hacia nuevos mercados como Canadá, como la India, Egipto, correcto, la isla de Malta, comenzó la isla de Gibraltar, comenzó a expandir su poderío, su imperialismo. Se buscó nuevos fertilizantes que reemplazaran al guano. Ahí es como surgió el salitre como una opción más rentable que el guano. Asimismo, comenzaron las grandes potencias una carrera armamentista conocida como la Paz Armada, que años después desencadenó en la Primera Guerra Mundial. El salitre entonces se convierte en un elemento muy importante y vital dentro de la economía internacional, no tan solo como un abono más rentable, sino también como un principal componente de la pólvora. Entonces el salitre comienza a tener una gran demanda en el mercado internacional. ¿Qué más sucede? Entonces, como el Perú comenzó a vender el guano a diferentes países, muchos comerciantes ingleses miraron hacia Chile y comenzaron a establecer sus, digamos, sus compañías. Chile comienza a fortalecer su burguesía comercial y comienza un proceso de expansión hacia el norte. Específicamente, Chile comienza a observar las salitreras de Atacama en Bolivia. Entonces, las empresas anglo-chilenas comenzaron un proceso de extracción de salitre, firmaron un contrato con el gobierno boliviano del presidente Mariano Melgarejo. ¿Correcto? Entonces Chile comienza a explotar el salitre boliviano. Y por esa explotación le pagan un impuesto a Bolivia. Bolivia estaba sumergida en una inestabilidad política. Había un sector que apoyaba el contrato con el gobierno chileno, ¿correcto? Y otros estaban en contra, hasta que llega Hilarión Daza en 1876 y comienza a establecer una serie de impuestos a los chilenos.
desconoce el contrato firmado por su antecesor, el presidente Mariano Melgarejo. ¿Qué es lo que pasaba en Perú? Perú estaba iniciando una crisis económica que nos llevó a la bancarrota fiscal, producto de la alta corrupción. Entonces, para poder minimizar el impacto, se tomaron decisiones políticas equívocas como reducir el ejército y no adquirir armamento. ¿Correcto? Entonces, seguimos con un poco de historia. Entonces, comienzan los conflictos, o sea, el conflicto con Perú y Chile nunca se dio en forma directa. No es que Perú y Chile desde un inicio se hayan enfrentado, ¿correcto? Sino que este conflicto inicialmente se generó entre Chile y Bolivia. En el aspecto económico, la explotación de los yacimientos salitreros en Bolivia y Tarapacá estaban en capitales anglo-chilenos. ¿Correcto? En Perú se estatiza el salitre peruano en Tarapacá y firman un tratado defensivo entre Perú y Bolivia en 1873. Este acuerdo pretendía incluir a Argentina, pero no prosperó porque Chile se adelantó al juego y le dio la Patagonia, y toda la Patagonia le dio a la Argentina y Argentina no firmó ese tratado. Entonces, acá como podemos observar, ya comienza este problema entre chilenos y bolivianos, ¿correcto? Entonces, ante toda esa problemática y ante la entrada del gobierno del presidente Hilarión Daza, se desencadena este conflicto armado entre chilenos y bolivianos inicialmente. Y que después Perú, por actuar como un árbitro entre bolivianos y chilenos, se compra la guerra. Entonces, la guerra con Chile fue un conflicto armado que se produjo entre Perú, Chile y Bolivia, provocada por Inglaterra para apoderarse de la riqueza peruana. Para lo cual Inglaterra utilizó a la burguesía chilena para que el Perú pierda sus reservas salitreras. Las causas: la política expansionista de Chile en 1825, su crisis económica, la ambición de Chile por las riquezas del guano y el salitre, su política armamentista chilena financiada por capital inglés, los problemas de límites entre Bolivia y Chile que no estaban definidos, que se firman un tratado donde Chile le entrega parte de su territorio a Bolivia con la opción de que le permita explotar las salitreras de Atacama, la supremacía y el dominio del Pacífico. ¿Correcto? Pero ¿cuál fue el pretexto que originó esta guerra? Las excusas, por ejemplo, el tratado defensivo entre Perú y Chile en 1873, que cuando Perú fue el árbitro entre ambos países a través de la expedición Lavalle, fue como una provocación de guerra para los chilenos y desencadenó en la declaratoria de guerra de Chile a Perú. El impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre dada por el presidente Hilarión Daza, ¿correcto? En 1879, Hilarión Daza, el presidente boliviano, establece el impuesto de los 10 centavos por quintal. Y ello desconocía el tratado que había firmado los chilenos con el entonces presidente Mariano Melgarejo. El pedido de neutralidad por parte de Chile al Perú, la ayuda de los gobiernos europeos a Chile y el odio ancestral de Chile hacia el Perú y Bolivia. Como puedes observar en el mapa, Bolivia, antes de la guerra con Chile, tenía salida al mar por Antofagasta, por Mejillones.
Chile comienza, a partir de la burguesía, comienza un proceso expansionista hacia el norte. La ambición hacerse de las salitreras de Atacama, ¿correcto? Hacerse de las salitreras en Tarapacá. Ese era el objetivo de los chilenos. Si cuando entra en guerra con Chile, Chile le dice a Bolivia, le ofrece un tratado de paz, ¿correcto? Con el objetivo de que no intervenga en la guerra y que solo Chile se iba a enfrentar a Perú y que la provincia de Tacna iba a pertenecer a Bolivia. Muy bien. Entonces, los gobiernos durante la guerra con Chile en el Perú fue Ignacio Prado, presidente constitucional, que nos abandonó, correcto, llevándose el dinero para la compra de armamento y nunca más regresó. General La Puerta, Nicolás de Piérola, que fracasó en la defensa de Lima y abandonó el Perú con un pasaporte extranjero. Francisco García Calderón era el gobierno de la Magdalena porque se había instalado en Magdalena del Mar. Lizardo Montero, gobierno de la Resistencia en el sur. Miguel Iglesias, que estableció su gobierno y fue presidente regenerador y fue el que se rindió ante los chilenos a través del Tratado de Montan, del Grito de Montan, perdón, y fue aceptado por los chilenos esta rendición y fue nombrado presidente regenerador. Cuando Iglesias se rinde en el norte, Cáceres continuaba luchando en la Sierra Central. Muy bien, entonces Perú envía a la misión diplomática de Lavalle a Chile. Como se llama, Perú era un árbitro, solicitaba Chile, ante ello Chile solicitó la neutralidad, ¿correcto? El Perú no aceptó y como siempre queriéndose meter y respondiendo al tratado secreto entre peruanos y bolivianos, acude a Chile solicitando en ese entonces que el conflicto sea resuelto a través de la vía diplomática. Esta misión Lavalle es tomada por los chilenos como una provocativa de guerra. Por eso. Y es por eso que el 5 de abril de 1879 declara la guerra al Perú. En ese entonces, el presidente del Perú era Mariano Ignacio Prado, el traidor más grande de la historia peruana, Hilarión Daza por Bolivia y Aníbal Pinto en Perú. Que la guerra declarada, dice, la guerra está declarada, la palabra amiga del Perú ha sido rechazada y Chile ha respondido con un reto audaz a nuestros buenos oficios, leales y honrados de paz y confraternidad. El Congreso chileno ha concedido anteanoche al gobierno de Santiago la autorización solicitada para declarar la guerra al Perú. Esta autorización ha sido ya usada, pues el representante de Chile en Lima notificó ayer a nuestro gobierno que estaban rotas las relaciones amistosas entre el país y el nuestro. El Perú le espera todo del patriotismo de sus hijos y de la entereza de sus gobernantes. ¡Que no se da! Muy bien. Hecha la declaración de la guerra, nuestro único barco que estaba óptimo para poder entrar en combate era la Unión, ¿correcto? Porque el Huáscar se encontraba en reparaciones. El primer escenario de la guerra fue la campaña marítima. El Perú contaba con la fragata Independencia de 2.000 toneladas, el monitor Huáscar, corbeta Unión, Pilcomayo, dos monitores antiguos, el Atahualpa y el Mancocapa. Mientras que la escuadra chilena estaba compuesta por el acorazado Cochrane, el Blanco Encalada, la corbeta Esmeralda, Covadonga, el Magallanes, el Aptao, el Rímac y el Mautías Cauciño. Entonces, dentro del poderío naval, Chile nos llevaba una gran ventaja. En el momento de la declaratoria de guerra, el monitor Huáscar se encontraba en reparaciones. Es que apresura las reparaciones y el Huáscar comienza su travesía en el Pacífico. Las principales acciones navales, por ejemplo, fue el combate de Chipama,
donde el Pilcomayo y la corbeta Unión hacen huir a la cañonera chilena Magallanes. En el combate de Iquique, la flota chilena bloquea Iquique, Chile pierde a la Esmeralda y Perú la independencia. Entonces, Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, comenzó una campaña de bombardeo de puertos chilenos, puertos, ferrocarriles, para evitar de esa forma el avance chileno hacia el sur peruano. Hasta que el alto mando chileno decide cambiar de generales y en el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, se enfrentan el Huáscar y la Unión fueron rodeadas por las naves chilenas Blanco Encalada, Covadonga, María Cauciño. El Huáscar ordena a la Unión retirarse y se queda para enfrentar a la Armada chilena. Y la historia nos cuenta que fue hundido el monitor Huáscar y por consiguiente se da la muerte de Miguel Grau Seminario. ¿Correcto? Una vez finalizada la campaña marítima y teniendo el control de todo el Pacífico, comienza la campaña terrestre. Esta campaña terrestre inicia con la invasión de Pisagua, esta campaña del sur. Desembarcan en Pisagua el 2 de noviembre, los aliados al mando de Juan Buendía son derrotados. Los chilenos toman el ferrocarril y controlan las comunicaciones. La batalla de Germania, los chilenos derrotan al ejército peruano de Sepúlveda. ¿Correcto? En la batalla de San Francisco, los bolivianos dirigidos por Hilarión Daza no llegaron y los peruanos son derrotados. Y en la batalla de Tarapacá fue la única victoria peruana, apoyado por Cáceres, Bolognesi, Ugarte, Belisario Suárez. Correcto, es victoria peruana, pero se tienen que retirar los peruanos hacia Arica por falta de pertrechos y armamento. Entonces, es en ese instante, correcto, donde el presidente Mariano Ignacio Prado solicita permiso al Congreso para irse al extranjero en búsqueda de armamento, ¿correcto? Prado sale con todo el dinero recaudado para ir a Europa a comprar armamento en diciembre de 1879 y nunca regresa. Ante la salida del Prado, Nicolás de Piérola, en un golpe de Estado, toma el poder el 21 de diciembre de 1879. ¿Correcto? Pero profesor, ¿y qué pasó con Bolivia? Ahí vamos a ver. Se da la batalla de Los Ángeles el 22 de marzo de 1880, ¿correcto? Donde nuevamente el ejército peruano pierde. En la batalla del Alto de la Alianza, el ejército peruano esperaba el apoyo de los chilenos, perdón, de los bolivianos, pero es en esta batalla donde los bolivianos se retiran de la guerra. Firman un tratado de paz con Chile, le entregan su salida al mar y dejan a Perú con todo el rollo que ellos habían iniciado. Muy bien, entonces ya los chilenos habían tomado la parte sur, ya habían tomado Tarapacá, entonces quedaba Arica como último reducto, como último bloque de resistencia ante el avance de los chilenos. Entonces en Arica, el 7 de julio de 1880, se da esta gran batalla en el sur. Ya los chilenos habían tomado, como te dije, todo Tarapacá, habían invadido Moquegua, habían tomado Hilo, habían tomado Tacna y se dirigen hacia Arica. Entonces, es en la batalla de Arica donde es derrotado el último reducto peruano en el sur. Bolognesi esperaba la llegada del ejército de Belisario desde Arica, que nunca llegó. Entonces,
Baquedano se dirige ante Bolognesi para pedir la rendición y que iba a ser tratado como un héroe, pero Bolognesi no acepta. Entonces se da la batalla de Arica el 7 de junio de 1880, donde perdimos definitivamente el control del sur. Tras esta derrota, se inicia un proceso de negociaciones de paz con la intermediación de los Estados Unidos, pero esta negociación no prospera porque Chile quería la renuncia de la rendición total del Perú, la entrega de Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua, pero fracasan rotundamente. Entonces se inicia la expedición Lynch hacia Lima. Patricio Lynch, vicealmirante, comienza a recorrer las costas del norte del Perú, comienza a imponer cupos de guerra en los puertos de Huacho, Supe, Pacasmayo y comienza a causar graves daños dentro de la costa peruana. Esta expedición Lynch llega a Lima y pide la rendición inmediata del Perú, ¿correcto? Pero las negociaciones de la Caguana, que se dieron el 22 de octubre de 1880, fracasan rotundamente. Entonces, comienza tras el fracaso de la expedición Lynch, comienza la campaña sobre Lima. Entonces, en esta campaña sobre Lima, se organizan dos bloques. El primer bloque en San Juan de Miraflores, al mando de Iglesias, Cáceres, Suárez y Pastor Dávila, y el segundo bloque esperaba Miraflores, ¿correcto?, para poder resistir en la capital la llegada del enemigo. El 13 de enero de 1881, Lau, Sotomayor y Lynch, ¿correcto?, se enfrentan sobre la defensa de Iglesias, Cáceres y Pastor. Los chilenos salen victoriosos y comienzan a avanzar hacia Chorrillos y Barranco. Entonces se firma un armisticio, un cese al fuego, y los chilenos comienzan a emborracharse porque sienten que han ganado la capital, y es donde Cáceres le propone a Pierola aprovechar estas circunstancias y atacar al enemigo. Pierola, haciendo caso omiso ante la propuesta de Cáceres, ya no acepta. A los 2 días del armisticio, Chile rompe el alto al fuego y se da la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881, donde perdemos por completo la capital. Cáceres huye hacia la Sierra Central, Iglesias huye hacia el norte, ¿correcto?, y Lima queda abandonada. ¿Qué hizo el presidente Pierola? Tomó un buque con pasaporte extranjero y se fue del país, dejando solo al Perú en esta guerra. Mira, Iglesias se fue y después regresa y lo aplauden como un héroe. Muy bien. Baquedano comienza la destrucción de Lima, pero comienza ante ese hecho, ante la destrucción eminente de Lima, el contraalmirante francés Du Petitoirds, ¿correcto?, obliga a Baquedano a terminar con el acoso y la destrucción de Lima, que si continuaba con esa destrucción, la flota francesa iba a hundir todos los barcos chilenos que estaban apostados en el Callao. Ante ese hecho, Baquedano desiste, ¿correcto?,
desiste de la destrucción de Lima. Entonces esa fue la advertencia de Bergas du Petit Thouars al ejército chileno, que su flota sería hundida si atacaba a las delegaciones de los países neutrales en Lima. Entonces, Baquedano ya no destruye Lima. El alcalde Rufino Torrico, que era alcalde de Lima, como única se queda como única autoridad ante la ocupación. Entonces, se establece un nuevo gobierno. Tras la huida de Pierola a Ayacucho y posteriormente al extranjero, se establece un gobierno civilista de Francisco García Calderón en Magdalena Vieja. Esto es conocido como el gobierno de la Magdalena. García Calderón se niega a firmar la paz con cesión territorial, por lo cual es deportado a Chile. Ante ese hecho, la presidencia recae sobre el contraalmirante Lizardo Montero en Arequipa. Entonces se establecen tres frentes: Montero en Arequipa, Cáceres en la Sierra Central y Miguel Iglesias en el norte. Entonces comienza la campaña de La Breña entre 1881 y 1883. En esta campaña de La Breña, encabezada por Cáceres, se da la batalla de Pucará el 5 de abril del 82, triunfo peruano. La batalla de Concepción, triunfo peruano, ¿correcto? Estas batallas ganadas por Cáceres en Pucará, Marcavalle y Concepción en el marco de la campaña de La Breña revitaliza la moral de los peruanos, ¿correcto? Cáceres tenía apoyado de milicia, no un ejército especializado, expulsa a los chilenos al ejército invasor de la parte de la Sierra Central y organiza con la Montonera y su milicia la ocupación de Lima. Mira, ya estaba organizando la ocupación de Lima y poder expulsar a los chilenos. En la Sierra Norte, Miguel Iglesias obtuvo una victoria en San Pablo en julio de 1882. Pero al poco tiempo, Miguel Iglesias, que triunfó en la batalla de San Pablo, donde los chilenos abandonan Cajamarca, a través del grito de Montan, un manifiesto por lo cual Miguel Iglesias proponía firmar la paz, firma la rendición ante los chilenos. Esta rendición a través del grito de Montan es aceptado por los chilenos y automáticamente lo nombran a Iglesias como presidente restaurador. Esta rendición no le gusta a Cáceres, así es que Cáceres se enrumba al norte para enfrentar a Iglesias. Entonces, las tropas de Cáceres son derrotados en forma definitiva en la batalla de Huamachuco, ¿correcto? En la batalla de Huamachuco en julio de 1883, entre el ejército chileno y el ejército de Iglesias. En esta batalla de Huamachuco muere Leoncio Prado. Muy bien. Una vez derrotada el último bloque de resistencia en Huamachuco, Cáceres se retira a la sierra, nuevamente, y se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. En ese tratado estipulaba que el Perú cedía a perpetuidad Tarapacá a Chile, mira, le estaba bajando Tarapacá, que entregábamos por 10 años Tacna y Arica, y al término se iba a realizar un plebiscito para que ambas provincias decidieran a qué país pertenecer, que el Perú debía de pagar la suma de 100 millones de soles a Chile por los gastos de guerra. Mira, ve, aparte que nos invaden, teníamos que pagar todo ello en este tratado. A pesar de la oposición de Cáceres, ¿correcto?, la Asamblea Constituyente convocada por Iglesias
con respaldo chileno, aprueban el tratado con las consecuencias territoriales y económicas para el Perú. ¿Cuáles son las consecuencias? Perdimos Tarapacá y Arica. Perdimos los únicos recursos salitreros que teníamos en el sur. Una bancarrota total. La aparición de los límites con Chile, porque en ese entonces no teníamos límite con Chile. La pérdida valiosa de grandes objetos de arte y cultura ante la ocupación limeña. La destrucción de nuestra escuadra. La desaparición de la moneda metálica y la caída del crédito externo. Entonces, después de este nefasto tratado de Ancón, el Perú comienza una nueva etapa de la historia denominada la reconstrucción nacional. En esta reconstrucción nacional es donde se da el enfrentamiento entre Cáceres e Iglesias en una guerra civil. ¿Correcto? ¿Ya? Que esta es otra etapa de la historia republicana de nuestro país. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, como no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí. Cuídate, te mando un gran abrazo a la distancia y nos reencontramos el día de mañana. Nos vemos, chicos. Bye bye. Chao.